Quiero que hablemos en esta mañana acerca de algo muy precioso, y aprovechando este tiempo nosotros podemos ver cómo Dios actúa en la sobrenaturalidad. Hay algo que es esencial y que es fundamental en toda la historia del hombre, y eso es el fuego. El fuego en toda la historia de la humanidad ha prevalecido y continúa. Lo han remodelado. Antes hacían hornos, antes hacían fogones, como decía mi abuela. Hoy todo ha cambiado un poco. Hoy la electricidad ha suplantado un poco acerca de lo que es en parte de lo que pudiera ser el fuego, pero el fuego es algo que se utiliza para consumir, y bíblicamente la palabra de Dios registra a un Dios sobrenatural que su aspecto principal es el fuego. Dios es un Dios de fuego. Su aspecto, cuando hombres en la Biblia lo describen, porque a Dios nadie lo ha visto, en realidad a Dios nadie lo ha visto, bíblicamente nadie ha visto a Dios. Él envió a Jesús, y Jesús estuvo en la tierra y fue conocido por el mundo del entonces, pero Él estuvo en la tierra, pero la supremacía eterna de Dios como tal, Dios Elohim, no ha sido visto por hombre alguno, porque como lo dijo algún hombre en la historia, no hay hombre que te vea y viva, porque eres demasiado eterno, su grandeza. Mas sin embargo Dios muestra su amor para con nosotros, dándonos a su Hijo Jesucristo. Entonces, uno de los aspectos de Dios es el fuego. Diga conmigo, fuego. El aspecto de Dios es el fuego. Y yo quiero que vamos a Levíticos capítulo 6, verso 13. Dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Vaya conmigo al primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 30. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Entonces, le voy a explicar un poco acerca de lo que era un altar. El altar era el lugar donde podríamos decir que era un lugar donde había una manifestación. Cuando Israel hacía un altar o formaba un altar de piedras, ellos hacían un monumento. Ellos construían muchas piedras que no fueran pulidas, que no fueran piedras tan espléndidas, sino que fueran piedras rústicas, o lo podían hacer de madera también, de tal manera que ellos encima de eso, ellos colocaban el animal, colocaban el becerro, colocaban las palomas, lo que Dios decía allí en ese tabernáculo, y encima de ese altar ellos sacrificaban los animales. De esta manera esto se hacía porque era algo agradable ante los ojos de Dios que se hicieran altares y sacrificios. Todo era algo pronosticado por Dios, y Dios estableció una ley. Entonces cualquier persona que hacía un altar a su manera, y no era la manera como Dios decía que se hiciera, esa persona podría estar profanando lo que Dios había establecido. Diga conmigo, profanando. Profanando es hacer lo contrario a lo que Dios dice. Entonces, muchos en la historia, cuando Dios exigía a Moisés y al pueblo que ellos hicieran un altar, la continuidad o lo que Dios hacía en el altar era que cuando la persona hacía un altar, era porque iba a haber una presencia de Dios, era porque iba a haber un evento de Dios donde Dios hablaba a su pueblo, Dios hablaba a Moisés y Aarón, y ese pueblo, la presencia de Dios era transmitida, había una impartición en el pueblo. Entonces cuando ellos hacían el altar, cuando alguien aseguraba, cuando la nación toda hacía un altar, ellos sabían que iba a haber una manifestación de una palabra, iba a haber una manifestación de Dios en ese lugar. Por eso es que la Biblia dice que, allí donde leímos en 1 Reyes 18, dice que Elías llamó a todo el pueblo, y todo el pueblo se acercó a él
porque él estaba arreglando un altar que estaba destruido, un altar que estaba arruinado. Y entonces ellos se reunían allí para llamar y para hacer una convocación a que Dios iba a dar una palabra. Entonces la palabra de Dios vino a ellos, y esta era la manera del altar, porque tenemos que tener conocimiento del altar. El altar nosotros lo llamamos en alguna representación y en algunos tiempos bíblicos. Por eso es que la gente estaba llamando a Jesús que él era un anticristo, porque a Cristo le estaban diciendo, porque él se hacía llamar el verdadero sacrificio para los hombres, y él quitaría todos los sacrificios que vendrían en toda la historia. En la antigüedad los hombres tenían que hacer sacrificio. En algunos momentos mataban hasta más de 100 toros, los escabezaban, derramaban la sangre sobre el altar. Esa sangre chispeaba las paredes del templo, del tabernáculo en la ciudad. Supongamos que aquí en el Moralito se hiciera un holocausto de animales o de altar como en el entonces. Toda la ciudad tendría que ir a un lugar específico para reunirse allí y ver los sacrificios que se hacían. Y todo el mundo estaba en una completa expectativa de que algo pudiera suceder en el altar, de que algo pudiera cambiar en el altar, de que hubiera una manifestación eterna de Dios en el altar, que hubiera una dirección para el pueblo en el altar, porque el pueblo era dirigido por Dios. Y mientras ellos sacrificaban allí los animales, de repente la palabra de Dios venía. Pero en la Biblia aparece que mucha gente en el tiempo de Moisés, ellos profanaron muchas veces los holocaustos y el altar, y en algunos momentos ellos se burlaban de lo que se sacrificaba o de lo que hacían en algún momento, lo cual la gente no le tomaba en cuenta lo que se hacía. Pero la Biblia dice también que Dios también obraba en estos altares. Dios hacía una manifestación, y cuando hay un altar es porque va a venir un movimiento y una palabra de Dios. Cuando hay un altar renovado, cuando hay un altar encendido, es porque va a haber un movimiento de palabra de Dios que va a traer cambios poderosos en la vida de una ciudad, de una nación o de un pueblo que crea la palabra eterna. Y a su nombre, y a su nombre. Entonces el altar era un monumento de madera o de piedra que el pueblo acostumbraba a hacer. El altar era el lugar de concentración de toda la nación para que ellos fueran a convocar el nombre de Dios. Entonces representaba que el altar era una presencia que iba a descender de los cielos para bendecir al pueblo. Cuando hablamos de altar era porque iba a haber una presencia de Dios. Diga conmigo, presencia de Dios. Número 2, el propósito principal de un altar era mantener una relación y establecer acuerdos entre Dios y el hombre. Cuando se hacía un altar era porque iba a haber una relación entre Dios, los hombres, para que hubiera un propósito y un fluir. Nadie hacía un altar porque lo quería hacer o porque quería sacrificar algún animal, aunque algunas personas lo hicieron de esa manera. Cuando Dios dirigía a alguien a renovar su altar o a hacer un altar, era porque Dios estaba diciendo que iba a haber una manifestación poderosa. Número 3, el instrumento o la mediación que se usaba en el altar, o lo que esperaban ellos en el altar, era un logos, que quiere decir en hebreo palabra, o que quiere decir verbo. Entonces cuando en el altar se hacía todo el sacrificio, Dios daba una palabra, y cuando el sacrificio era consumado, Dios hablaba con su gente, y siempre había una palabra que salía de la boca de Dios para direccionar. Porque cuando no hay altar encendido, o cuando el altar no era encendido, o cuando el altar no estaba bajo la planificación de Dios, el altar no funcionaba, la palabra de Dios no salía. Y según la historia se cree que hay momentos que se hicieron grandes altares en la Biblia, pero también hubieron grandes momentos que en esos altares Dios no dijo ni una palabra. Era porque Dios estaba de espalda a los que estaban haciendo estos tipos de altares que no estaban bajo la voluntad de Dios. Porque hay altares que estaban arruinados, hay altares que estaban empobrecidos espiritualmente, y cuando Dios dice que hay que reparar un altar, es porque yo creo, hermano, que si Dios dice que hay que reparar un altar, es porque en ese altar hubo fuego, porque en ese altar hubo presencia, porque en ese altar hubo gloria de Dios, porque en ese altar hubo algo de Dios que lo movió en algún momento y se había arruinado. Y yo lo que quiero es que en esta mañana nosotros arreglemos el altar del Espíritu Santo
Dios, para que lo que estaba seco, para lo que estaba, que no era encendido en esta mañana, el Espíritu Santo lo puede encender. Porque yo creo que en esta mañana dejarán de haber fuegos extraños y va a haber un fuego que es del Espíritu Santo. Y declaro que en esta mañana alguien va a ser encendido por el fuego de la unción del Espíritu de Dios en su vida. Era la manera en que Dios hacía los altares. Yo creo, hermano, en el altar que se reforma, y cuando la presencia de Dios llega es para establecernos, para tener relaciones. Dios quiere tener relaciones, ya sea religiosas o diplomáticas, con alguien. Hay gente que ya no se atreve a preguntarle nada a Dios. Perdió la relación, perdió la confianza en Dios, perdiste la cita bíblica, perdiste lo que dicen los salmos, perdiste lo que dice Isaías. Ya crees que no hay una relación. Te voy a decir por qué. Porque el altar se está apagando. Cuando el altar no prende, cuando el altar no está encendido, la palabra dice que no hay palabra, no hay revelación, no hay algo que salga de la boca de Dios. Pero cuando el altar está encendido, cuando ahí se cree la palabra de Dios, puede venir la lluvia, puede venir el fuego, pueden echarle lo que sea, pero cuando clamas a Dios, Dios responde y tu altar va a ser encendido para la gloria del Rey de Gloria. Yo sé que hay muchas cosas, hermano, que pueden suceder cuando tú enciendes tu altar. Cuando me refiero al altar, la gente en el tiempo de Jesús, ellos creían. En el tiempo de Jesús la gente cuidaba más el templo. En el tiempo de Jesús, los fariseos y los sacerdotes del entonces, esa gente no quería nada con el templo. El templo tenía las mejores cortinas, el templo tenía las mejores lámparas, el templo le prendían velas, había velas por todos lados, el templo le ponían tantas cosas, pero no había fuego. Hoy tenemos muchos escenarios, nosotros como iglesia hay muchos escenarios, hay escenarios bonitos, están las luces, está toda la danza, todo eso es bueno, está toda la coreografía. Yo he llegado a iglesias donde los escenarios son tan hermosos, yo digo, Padre mío, cuando Dios me dé el templo lo voy a poner así. Pero yo me he dado cuenta que más allá de un escenario necesitamos el fuego del Espíritu Santo, necesitamos que Dios consuma algo, necesitamos que la gloria de Dios llegue. De nada sirve la música, de nada sirve la alabanza, de nada sirve que nosotros dancemos y hagamos algo y no hay fuego. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo, del fuego de Dios, que aquí se hable lengua, que aquí el Espíritu Santo revele lo que está oculto para la gloria de Dios. Dice la palabra que el altar que Elías arregló estaba arruinado. Estaba arruinado. Si necesitamos todas estas cosas. No sé, pero mis antepasados me contaron, y algunos de ellos yo los vi. Mis antepasados me contaron, creyentes me contaron muchas cosas. De muchas cosas que sucedían en los cultos y en los templos. En algunos momentos no habían altar, en algunos momentos todo sucedió debajo de una mata. Leí acerca de un pastor que empezó una obra en África y ellos no tenían templo, pero Dios lo envió a África. Y él, cuando llegó a África, más de cientos de personas se reunían debajo de un árbol. Allí no había templo, allí no había micrófonos sofisticados, allí no había música, allí había fuego del Espíritu Santo. Pero debajo de ese árbol comenzaron a suceder milagros poderosos. Hoy en África, para una persona llegar a África, por lo menos para que le crean el evangelio, tiene que tener 3 muertos resucitados. Imagínese eso, Samuel. Usted no puede llegar a África, no, que yo soy evangélico, que yo vengo de la iglesia tal, y usted no tiene nada de testimonio. Para que usted le crean eso en África, usted por lo menos tiene que haber resucitado 3 muertos, mi hermano. Entonces, cuando Dios te dice que establezcas un altar en un lugar, el altar lo vas a llevar hasta tu casa, el altar lo vas a llegar hasta tu trabajo. Si antes no orabas antes de entrar al trabajo, ahora te va a tocar encender un altar allí de adoración, y la gente va a tener que creer lo que tú estás creyendo. Alabado sea el nombre de Dios. No sé, pero vi en mis antepasados, conocí a uno que se llamaba Torrado. Ese oraba hasta dormido. No había templo. Conocí a uno que se llamaba Primitivo Díaz. Ese cuando yo estaba recién convertido, yo pasaba cerca de él, pero pasaba con miedo.
Porque en todo momento ese hombre estaba orando, se despertaba, y cuando se despertaba estaba reclamando y hablando en lenguas del Espíritu Santo de Dios. Yo sé que esto tiene que permanecer, pero yo quiero que el fuego de Dios siga fluyendo y altares sean encendidos por la palabra eterna. Pastor, pero es que la moda y las redes sociales no me dejan. Vas a tener que salir de la moda y de las redes sociales, porque esto no es pasarela, mi querido. Esto se trata de unción del Espíritu y de fuego de Dios. Cuando la iglesia pierde el fuego del Espíritu, la iglesia lo pierde todo. Cuando la iglesia pierde la búsqueda de la presencia de Dios y los altares se apagan. Hay altares hoy en día, hermano, definitivamente. Yo recuerdo cuando yo estaba en la clínica del cielo, y de allí es que quiero que saltemos en este día, porque hay gente que está viviendo solamente de los recuerdos. Yo recuerdo cuando estaba mi pastor Ayala. Yo recuerdo cuando Juanita, cuando yo me levantaba, y a lo que levantaba la cabeza en la silla, volvía y me metía en la silla. Yo recuerdo cuando evangelizábamos y salíamos por las calles del Moralito. Yo recuerdo y yo recuerdo y yo recuerdo. Y hay gente que se ha quedado en ese altar, y ese altar está arruinado. Yo creo que, mire, cuando Salomón vio la gloria de Dios y Salomón construyó el templo, Dios lo llamó para que estuviera con él. No ha habido mejor templo, y el templo más hermoso que el templo de Salomón. Fue creado con las mejores piedras traídas de Italia. Las llevaban hacia Israel. Las mejores piedras, las mejores maderas fueron para el templo de Salomón. No había templo más hermoso que ese. Pero en un momento Dios dijo: yo no voy a habitar en templos humanos. Me voy a ir de los templos humanos. Yo no voy a estar en ningún templo. Y la pregunta mía es en esta mañana: ¿y por qué Dios está aquí? ¿Por qué Dios está aquí en esta mañana? Si Él dijo que no moraría en ningún templo. ¿Sabe que cuando Jesús llegó a los principales fariseos y los sacerdotes del entonces, Jesús les dijo: ustedes cuidan ese templo, esas 4 paredes, la gente cuida todo esto y eso es lo que cuida la gente? Pero Jesús les dijo: les voy a decir algo a ustedes, fariseos y publicanos. Ha llegado el verdadero templo que está aquí delante de ustedes, y por eso casi lo mataban, y por eso casi lo apedreaban. Y Él dijo: ese templo que ustedes tienen, yo lo destruyo y en 3 días lo vuelvo a edificar. No hablaba de la construcción, hablaba de Él mismo, que era templo. Así que si Él dijo que Él es templo, usted también es un templo andante del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es mejor, la ofrenda o el templo? El templo santifica la ofrenda, pero tú eres templo del Espíritu. Levante su mano derecha. Lo que usted toma, venga de donde venga, de la basura más grande que venga, en su mano será santificado para la gloria de Dios, porque usted es templo, y lo que toca el templo se santifica inmediatamente. El verdadero templo está delante de usted. Dígale a la persona que tiene a su lado: tienes cara de templo. Tienes cara de templo. Bueno, entonces la presencia de Dios. Hay que edificar el altar que estaba arruinado. Un altar en cualquier condición no funciona. Si usted tiene un altar en su vida, y si tiene por allí uno de María o de Gregorio o de lo que tenga todavía, bueno, vaya quitándolo. Pero un altar en cualquier condición no funciona. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, gracias hermana, ellos estaban encargados de los sacrificios. Ellos estaban encargados del altar y de preparar el altar. Ellos preparaban la adoración. Ellos preparaban la música. Mientras el sacerdote Aarón ministraba, ellos se encargaban de preparar todo. Hermano, yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero aquí hay que tener una condición de fiel gente en el altar que se presenta delante de Dios, porque no podemos esconder nada delante de Jehová nuestro Dios. Y ellos se encargaron, Abiú y Nadab. Estaban preparando el altar, preparaban el altar, y los altares comenzaban a echar humo hacia arriba por el sacrificio. Hay gente que está preparando, y el humo que están preparando, eso está llegando delante de Papá Dios. Y sabe, cuando Abiú y Nadab comenzaron a hacer el sacrificio, Dios no había dado orden para que hicieran ese culto. Dios no había dado orden para que hicieran un sacrificio. Dios no había dicho que hubieran hecho eso sin una autorización sacerdotal. Ellos agarraron y ellos prepararon el altar, y ellos comenzaron a hacer allí. Y cuando ellos comenzaron allí a hacer los sacrificios allí delante de algunos seguidores que tenían, ellos creían que se la estaban comiendo, porque hay gente que está haciendo cosas aparte de lo que Dios está diciendo y creen que se la están comiendo.
prendiendo. Y cuando ellos estaban prendiendo allí la leña, prendiendo el fuego, de repente dice la palabra de Dios que un fuego salió del cielo y los quemó vivo a todos dos. Y los que estaban allí, si no corren, los quema también. Porque a Dios hay que presentarle una ofrenda de gratitud, una ofrenda de obediencia. No es como tu sacrificio dice, es como Dios dice que tienes que hacer lo que Dios dice que tienes que hacer. No, que a mí me parece que esto y que aquello, que a mí me parece que esto es así, que a mí me parece que la gloria va a caer así, que a mí me parece, gente que ni siquiera tiene una relación con Dios y poniendo normas en una congregación, gente que no busca de Dios, gente que no está llena de Dios, gente que se la pasa hablando del uno del otro y diciendo cosas para instruir a alguien. Gente que le está llenando el oído a otro para que se vaya de la iglesia. Mira, hermano, va a haber un fuego de Dios grande que Dios va a sacar toda basura del diablo y va a ser consumida en el altar. Jehová destruirá a nuestros adversarios, porque esta obra no es de hombre, esta obra es de Jehová de los ejércitos. Jehová peleará por nosotros y Dios va a llamar gente en esta mañana que enciendan altares que están apagados. No se cayó, tuvo problemas, pero yo voy a ir a levantarlo. Vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios, vamos a buscar la presencia de Dios. Alguien tiene que encender a alguien en esta mañana, hermano. Por eso Dios te llama a encender el fuego en esta mañana. Y yo creo, hermano, que lo de Dios, hermano, es lo que va a tratar de cambiar las cosas. Hay gente que yo no la voy a cambiar, ni nadie la va a cambiar. Hay gente que la va a cambiar el fuego del Espíritu, porque el fuego consume todo. ¿Han escuchado la canción de Alex Campo, el taller del maestro Vengo? Usted sabe qué es lo que más se hace en el taller, qué es lo que más trabaja allí, el fuego. El fuego toma el hierro y lo dobla, lo pone blandito, hermano. El fuego consume todo. Y eso es lo que hace Dios en el altar. Eso es lo que hace Dios. Así que cualquier altar no funciona en cualquier condición. Los altares de Dios funcionan en su presencia, en su orden, en su palabra, en su revelación. Allí funciona la obra de Dios, allí funciona lo de Dios. Hay hombres en la Biblia considerados hombres de fuego, y Elías era uno. Un hombre que ardía en fuego, lo que hablaba, descendía en fuego literalmente y caía y consumía a la gente. Era llamado el hombre de fuego. Pero el hombre de fuego tenía una conexión con el altar y la presencia de Dios. Porque cuando no hay conexión con el altar, comenzamos a trabajar en lo humano. Que a mí me parece que más o menos así, que yo creo que esto va a continuar así, que yo creo que no. Elías era un hombre que estaba conectado con lo de Dios. Yo respeto a una persona que está conectada con lo de Dios, sea apóstol, sea discípulo, sea recién convertido, sea lo que sea, pero si tiene una conexión con Dios, eso yo lo respeto, hermano. Porque sabe que es tremendo una persona que tiene el altar encendido. Una persona que tiene el altar encendido no se deja llenar la cabeza de huequito de nadie. Una persona que tiene el altar encendido se mueve a la iglesia con ropa, sin ropa, con pantalones, presta una camisa, pero dice: yo me voy a la iglesia, yo voy al lugar donde voy a encenderme en esta semana. Una persona que está en el altar, hermano, que tiene el altar encendido, es capaz de avivar cualquier lugar, cualquier familia, porque es la presencia de Dios. Por eso yo digo que aunque venga lo que venga, que aunque aparezca lo que quiera aparecer, que aunque aparezcan las religiones que quieran aparecer, mañana o pasado usted va a ver cosas que van a suceder extraordinarias, quizás aquí en el Moralito, cerca del Moralito, que te van a seducir más y más para que tú creas en ello. Pero yo quiero dejarte una palabra: si tu altar está encendido, la gente va a tener que quemarse cuando reciban la unción que tú llevas del Espíritu Santo de Dios. Escúcheme, 400 personas aproximadamente, luego quedaron 70 en el aposento alto. Después de la ascensión de Jesús, 70 personas habían quedado en el aposento alto y estaban esperando una promesa, la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero para que esté dentro de nosotros, tienen que haber unos frutos. Porque el Espíritu Santo tiene frutos. ¿No dice la palabra o no lo dice? Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz,
benignidad, mansedumbre, paciencia, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cualquiera que usted no le vea estas cosas y dice que tiene el Espíritu Santo, mírelo con cuidado. Porque si una persona, claro, el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en nosotros, porque Él llega, usted es un templo, y la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, que somos el templo de Dios. Entonces Él va a comenzar y Él comienza a tratar con nosotros y comienza a encender ese fuego. Mientras los 70 apóstoles estaban allí en el aposento alto, porque los templos los tenían los grandes sacerdotes, nadie podía tocarle su templo. Ellos dijeron: vámonos allá a un aposento alto, y se fueron a un lugar que estaba alto, porque se acostumbraba que en los lugares altos también se hacían los altares, y ellos llevaban y hacían los altares en los lugares altos. Pero en el capítulo 2 del libro de los Hechos dice que estaban los apóstoles allí, y cuando ellos estaban reunidos pasaron varios días, y en un de repente, en una mañana, de repente dice la Biblia que apareció un viento recio que soplaba de diferentes lugares y comenzó a soplar sobre ellos. Y dice la palabra de Dios allí en el capítulo 2, verso 1 del libro de los Hechos, que de repente, dice, sin ellos pensar allí, ahí habían pescadores, ahí habían guerrilleros, Pedro tenía una banda de malandros, ahí estaban gente que tenía mafia, estaban reunidos de repente, pero ellos estaban esperando algo. ¿Alguien espera algo aquí de Dios en esta mañana? Amén. Y de repente el Espíritu Santo sopló sobre ellos, un viento recio comenzó a soplar sobre ellos, algo comenzó a moverse esa mañana que estaban reunidos. No sé si era domingo, si era el primer día de la semana, pero la Biblia dice que algo se movió, y cuando eso comenzó a moverse, se le aparecieron lenguas como de fuego. Diga conmigo: lenguas de fuego, porque el Dios suyo que usted tiene es producto del fuego, su aspecto es fuego, y así que se aparecieron lenguas de fuego. Eso quiere decir que todo lo que diga su boca, hermano, va a traer algo, va a traer un conocimiento, va a traer una verdad, porque ellos hablaban lenguas como de fuego, lenguas del Espíritu Santo. Usted debe de experimentar algo nuevo de Dios. El fuego lo consume todo. ¿Recuerdan lo que fuimos al retiro? La fogata que hicimos. Todos tiramos allí una petición. Así Dios consume lo que nos estaba dañando cuando venimos a Él, porque su aspecto es el fuego. Y el Espíritu Santo lo dijo el predicador más conocido de la historia, Juan el Bautista. Dijo: yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con Espíritu Santo, y fuego. Fuego del Espíritu. Hay gente que ya no habla ni dice la Biblia, vive del puro pasado. Yo te invito a reedificar el altar que está arruinado, para que comiences a hablar un nuevo lenguaje de Dios. ¿Y cuál es el lenguaje que Dios oye? Dios oye a aquel que cree, aquel que habla fe, porque por la fe usted conquista en este reino. Por la fe vas a conquistar en este reino. Por la fe vas a conquistar en este reino. Pero voy a terminar en esta mañana, y quiero terminar con una palabra, hermano. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Búsquenlo todos. Dice así la palabra: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, pensando que estaba con la gente, con los parientes y con los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron, y les dijo a su madre: hijo, ¿por qué no nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario entrar? Y trato y llevo esto a la reflexión. Subieron de costumbre. Tenemos una costumbre de los domingos.
Voy a la iglesia los domingos, 10 de la mañana. 8:59 yo estoy buscando un par de medias que no lo conseguí y el domingo se me pierde. 10 de la mañana, no prende el carro, la moto, la otra, el esposo lo llama, hazme la comida antes que te vayas para el culto. Costumbre. Y dice que María y José fueron como de costumbre al templo, pero estando en el templo no se dieron cuenta que su hijo se les había perdido, que su hijo estaba desaparecido. ¿Y cuántos días dice la Biblia que lo estaban buscando? 3 días y no lo conseguían porque Jesús estaba en el templo. Entonces mi llamado es, en esta mañana, volvamos a las sendas antiguas. Vamos a tener que regresarnos, porque en algún momento salimos y dejamos que lo de Dios se quedara. Pero vamos a tener que regresar al templo, porque en el templo está el que sabe dar las verdaderas respuestas y el conocimiento de su verdad. En el templo, en el altar encendido, está el que tiene el conocimiento y la sabiduría. No hay hombre más sabio que este, que tema a Dios y que guarde sus mandamientos. Puede haber muchos millonarios y ricos, pero la Biblia dice que el que le teme a Dios vale más que todas estas cosas, porque conoce su palabra. Así que yo en esta mañana, hermano, yo te invito a que nos volvamos a Jesús. Jesús está aquí, su presencia está aquí, Dios está en este lugar. Hay altares arruinados, sí los hay. Hay altares que están rotos, sí los hay. Hay altares que ya no oran, hay gente que ya no tiene en cuenta muchas cosas. Ya la palabra, todo es un modernismo, todo lo consigo hecho. Pero hay cosas que tenemos que buscarlas, y una de esas cosas es la presencia de Dios. Busquemos la presencia de nuestro Rey. Colóquese.